Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todas las series y dramas que nos hacen suspirar, reír y, admitámoslo, a veces llorar a mares. Hoy vamos a adentrarnos en un universo fascinante, un mundo donde el amor florece entre intrigas palaciegas, secretos ancestrales y traiciones que duelen hasta el alma. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de las series turcas, esos melodramas que han conquistado nuestros corazones y que nos mantienen pegados a la pantalla episodio tras episodio. Prepárense porque vamos a desgranar los ingredientes clave que hacen que estas producciones sean tan adictivas: el amor apasionado, las familias poderosas, los complots maquiavélicos y, por supuesto, esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recomendaciones y análisis. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas de amor y traición. ¿Qué es lo que hace que las series turcas sean tan irresistibles? Yo creo que es una combinación perfecta de varios factores. Para empezar, tenemos las historias de amor, que suelen ser épicas, tormentosas y llenas de obstáculos. No son esos romances sencillos que vemos en otras series. Aquí, el amor está constantemente puesto a prueba por las circunstancias, por las diferencias sociales, por las familias enfrentadas y, sobre todo, por las traiciones. Y es que la traición es un elemento central en muchas de estas tramas. Personajes que creíamos que eran leales hasta la médula, de repente, revelan su verdadero rostro y clavan el puñal por la espalda. Y claro, eso genera una tensión dramática que nos mantiene en vilo. Pensemos, por ejemplo, en la icónica serie Amor Eterno. La historia de amor entre Kemal y Nihan es absolutamente desgarradora. Él, un joven de clase humilde, y ella, una chica rica y comprometida por obligación. Su amor es puro y sincero, pero se ve constantemente amenazado por las maquinaciones de Emir, el villano de la serie, un hombre poderoso y despiadado dispuesto a todo para mantener a Nihan a su lado. Las traiciones en esta serie son constantes: secretos familiares que salen a la luz, alianzas inesperadas, planes retorcidos para separar a los protagonistas. Cada episodio es un torbellino de emociones que te atrapa desde el primer minuto. Pero no solo de dramas amorosos vive el espectador de series turcas. También tenemos las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, las venganzas familiares que se arrastran durante generaciones. Un ejemplo perfecto de esto es la serie El Sultán. Ambientada en el Imperio Otomano, esta serie nos sumerge en la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su harén. Las ambiciones de las concubinas, los complots para ascender en la jerarquía, las traiciones entre hermanos, todo esto crea un ambiente de tensión constante que resulta fascinante. Y es que en el harén la lealtad es un bien escaso, y la traición es una herramienta común para conseguir el poder. Otro elemento clave que hace que las series turcas sean tan atractivas es la calidad de la producción. Los escenarios son espectaculares, el vestuario es impecable y la música es absolutamente conmovedora. Todo está cuidado al detalle para crear una atmósfera envolvente que te transporta a otro mundo. Además, los actores turcos suelen ser muy buenos, capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada. Sus interpretaciones son intensas y creíbles, lo que hace que te involucres aún más en la historia. Y hablando de actores, ¿qué me dicen de la química entre los protagonistas? Esa chispa que surge entre ellos, esa tensión palpable que se siente en cada escena, es simplemente mágica. A menudo, la química entre los actores es tan fuerte que los rumores sobre romances en la vida real no tardan en surgir. Y claro, eso añade aún más interés a la serie. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta saber si el amor que vemos en la pantalla se extiende también fuera de ella. Pero volviendo al tema de la traición, quiero destacar que en las series turcas, la traición no siempre es un acto malvado. A veces los personajes se ven obligados a traicionar a otros para proteger a sus seres queridos, para sobrevivir o para defender sus ideales. Y eso genera dilemas morales muy interesantes, que nos hacen cuestionarnos qué haríamos nosotros en su lugar. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor? ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar por la venganza? Y es que las series turcas no son solo entretenimiento, también son una reflexión sobre la naturaleza humana. Nos muestran lo mejor y lo peor de nosotros mismos, nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras capacidades para amar y para odiar. Nos invitan a reflexionar sobre temas como la justicia, la lealtad, el honor y el perdón.
No podemos olvidar mencionar el fenómeno cultural que han supuesto estas series. Han traspasado fronteras conquistando audiencias en todo el mundo. Han generado un gran interés por la cultura turca, por su gastronomía, su música, su historia. Han convertido a sus protagonistas en verdaderas estrellas internacionales, ídolos de masas que son seguidos por millones de fans en las redes sociales. Así que si aún no te has adentrado en el mundo de las series turcas, te animo a que lo hagas. Empieza con alguna de las que he mencionado, o busca alguna otra que te llame la atención. Prepárate para emocionarte, para reír, para llorar y sobre todo, para engancharte a unas historias que te robarán el corazón. Por supuesto, no todas las series turcas son perfectas. Algunas pecan de ser demasiado largas, con tramas que se alargan innecesariamente. Otras caen en clichés y estereotipos que pueden resultar repetitivos. Pero en general, la calidad de las producciones es alta, y la mayoría de las series ofrecen una experiencia gratificante. Y ahora quiero compartir algunas recomendaciones personales. Además de Amor Eterno y El Sultán, que ya he mencionado, te recomiendo encarecidamente Sila, Cautiva por Amor, una historia de amor entre dos personas de diferentes culturas que se ven obligadas a casarse por tradición. También te recomiendo Fatma Gul, una serie que aborda un tema muy delicado como es la violación, y que lo hace con gran sensibilidad y respeto. Y por último no puedo dejar de mencionar Erkay, una historia de venganza y amor prohibido que te mantendrá en vilo hasta el final. Y hablando de finales, los finales de las series turcas suelen ser apoteósicos, llenos de giros inesperados y revelaciones impactantes. Algunos son felices, otros son tristes, pero todos te dejan con una sensación de haber vivido algo especial. Y es que al final, eso es lo que buscamos en una serie, ¿no? Una historia que nos conmueva, que nos haga sentir, que nos transporte a otro mundo y que nos deje una huella imborrable. En resumen, las series turcas de amor y traición son un cóctel explosivo de emociones, intrigas y secretos que te enganchan desde el primer capítulo. Son una ventana a una cultura fascinante, una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre todo, una fuente inagotable de entretenimiento. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya animado a descubrir el maravilloso mundo de las series turcas. Quiero agradeceros de corazón por haber estado ahí, al otro lado de la pantalla, compartiendo conmigo esta pasión. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Cuáles son vuestras series turcas favoritas? ¿Qué es lo que más os gusta de ellas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderos. Y ahora antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis próximas recomendaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.